Hola, buen día a todos. Mi nombre es José María Ramón, soy profesor de la materia Filosofía o Epistemología de la Economía dentro de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad Nacional de la Patagonia. Y con este video quiero presentar un ciclo de videos síntesis elaborados con ayuda de inteligencia artificial que comentan y analizan textos claves de la materia como material de apoyo en educación a distancia y acompañamiento de lecturas. Ojalá que estos materiales que vas a ver a partir de ahora puedan servir en tu recorrido dentro de la materia. Muchas gracias. Bienvenidos a una nueva sesión de análisis. Hoy vamos a meternos a fondo en una cuestión con mucha miga, una crisis de identidad que lleva más de un siglo persiguiendo a una disciplina que nos toca el bolsillo a todos, la economía. La pregunta del millón, ¿no? Totalmente. ¿Es de verdad una ciencia? Y si lo es, ¿en qué liga juega? ¿En la de la física, con sus leyes inmutables, o en una completamente distinta? Es que es la pregunta fundamental. Y para explorarla, vamos a usar como guía un artículo académico que nos ha parecido un mapa excelente para este laberinto. Sí, se titula La teoría económica y la epistemología, de Manuel Victorio Borgucci García y Alberto Gregorio Castellano Montiel. Justo. Y nuestro plan es, seguir las pistas de este caso casi como en una historia de detectives, para ver cómo la economía ha luchado por ganarse ese título de ciencia. Y se ha enfrentado a todo, a filósofos, a críticos de otras disciplinas y sobre todo a sus propias contradicciones. Vamos a desglosar esas grandes batallas de ideas que han forjado lo que hoy entendemos por economía. Y es un viaje que, nos obliga a ser honestos y preguntarnos, ¿qué le pedimos a la economía? Claro. ¿Queremos verdades con mayúsculas? ¿O que prediga la próxima crisis con una precisión milimétrica? Que sería genial, pero parece que no. O quizá solo necesitamos que nos ofrezca herramientas, mapas, para navegar un mundo que es, por definición, complejo e incierto. El texto nos va a llevar de la mano desde el siglo XIX hasta hoy. Pues venga, vamos a desempacar esto. El punto de partida que nos marcan los autores es el siglo XIX. La economía es una disciplina joven, casi un adolescente, que quiere sentarse en la mesa de los mayores, en la de las ciencias serias. Y ahí, claro, surge la primera gran pelea familiar, el primer cisma. Sobre cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Exacto. ¿Cómo demonios se debe investigar en economía? Y aquí el artículo pone el foco en una figura clave, John Stuart Mill. Su postura era la del método deductivo, o a priori. Y los autores recogen una cita de su obra Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy de 1874, que es demoledora. Es tajante, sí. Dice textualmente, el método a priori es un modo legítimo de investigación filosófica en las ciencias morales. Nosotros agregamos que es el único modo. El único modo. Eso es una declaración de intenciones en toda regla. Pero a ver, ¿qué significa eso en la práctica? Que los economistas se sientan en un sillón a pensar y de ahí salen las leyes económicas. Pues, en esencia casi. Significa que la economía, a diferencia de la física, no puede hacer experimentos controlados en un laboratorio. Su laboratorio es la sociedad entera. Justo. Así que no parte de la experimentación, sino de la introspección. Se establecen unos pocos principios básicos sobre la naturaleza humana que se consideran evidentes. Como la idea de NASA Senior de que todos queremos más riqueza con menos esfuerzo. Ese es el ejemplo perfecto. A partir de axiomas como este, se deducen lógicamente todas las demás conclusiones. O sea, ¿es una ciencia de tendencias? En plan, si todo lo demás no cambia, la gente preferirá pagar menos por lo mismo. Exactamente. Miller era muy consciente de que el mundo real es un lío. Él hablaba de factores perturbadores, que siempre están ahí. Por eso, la economía deduce tendencias, no certezas. Es una ciencia de modelos abstractos. Claro, pero me imagino que no todo el mundo compró esta idea de una ciencia de sillón. El artículo señala que hubo una reacción muy potente, una reacción brutal. La escuela histórica alemana, figuras como Gustav Smoyer dijeron, basta ya de abstracciones. ¿Qué proponían ellos? Pues lo contrario. Para ellos, la idea de leyes universales del comportamiento humano era directamente un disparate. Argumentaban que cada sociedad, cada cultura, cada momento histórico es diferente.
Entonces el trabajo del economista era otro. Claro, no era deducir desde principios abstractos, sino ser un historiador meticuloso. Su lema era sumérgete en los datos, en los archivos, en las monografías, acumula hechos y solo después, quizá, solo quizá, podrás formular alguna generalización modesta. Vamos, la batalla entre los teóricos y los ratones de biblioteca. Totalmente. Fue la famosa Methodenstreit, la batalla de los métodos. Y fue encarnizada. Por un lado, teóricos como Karl Menger diciendo que sin teoría los datos son solo anécdotas sin sentido. Y por otro, los historicistas acusándoles de vivir en una torre de marfil, desconectados de la realidad. Exacto. Vale, esa primera batalla deja el campo dividido, pero avanzamos al siglo XX, y como nos cuenta el artículo, el debate se vuelve mucho más sofisticado. Sí, ya no es solo teoría contra historia, es una discusión sobre la propia naturaleza de las teorías. Y aquí aparecen dos conceptos que suenan un poco intimidantes: instrumentalismo y operacionalismo. Empecemos por el primero. Venga, instrumentalismo. Su campeón indiscutible en el siglo XX, Milton Friedman. Su ensayo de 1953 sobre metodología es quizá uno de los textos más influyentes y polémicos. ¿Y cuál era su idea central? Pues una que es radical y se conoce como la tesis de la irrelevancia de los supuestos. Esperar la irrelevancia de los supuestos. Eso suena peligrosamente pragmático. ¿No es una excusa para justificar modelos que sabemos que son falsos de base, como el del Homo economicus, ese robot calculador perfecto? Esa es exactamente la crítica que se le hace. Pero Friedman lo defiende con una lógica implacable. Él dice, mira, una teoría es un instrumento, una herramienta. ¿Y para qué sirve? Para hacer un trabajo. Y el trabajo de una teoría económica es predecir. Ahí está. Por tanto, el único criterio para juzgar una teoría es si sus predicciones se cumplen. Le da absolutamente igual si los supuestos de los que parte son realistas o una caricatura. Entendido. La teoría es una caja negra. No importa lo que haya dentro, solo lo que sale. Si metes datos y sale una predicción correcta, ¿la caja funciona? Esa es la idea. ¿Y cuál es la postura contraria a esto? La de otra figura titánica, Paul Samuelson, y su operacionalismo. Samuelson decía que eso no era suficiente. Para él, una teoría científica no puede ser una caja negra. Necesitaba algo más. Sí, debe generar lo que él llamaba teoremas operacionalmente significativos. Esto significa que los conceptos y las relaciones dentro de la teoría deben poder ser, al menos en principio, observados y contrastados. O sea, no basta con que la predicción final sea correcta. No, la estructura interna debe tener sentido empírico y exponerse al riesgo de ser refutada. Es una visión mucho más exigente, mucho más cercana a lo que vendría después. Vale, y aquí la cosa se pone seria, porque ya no son los economistas discutiendo entre ellos. Ahora entran en la sala los verdaderos árbitros de la ciencia, los filósofos. El artículo describe este momento como si pusieran a la economía en el banquillo. Totalmente. Y el primer fiscal es el neopositivismo lógico, con su criterio de verificación. Su idea era muy estricta. Un enunciado solo es científico si se puede verificar de forma completa y definitiva con la experiencia. Un listón imposible de saltar para casi cualquier ciencia, pero para la economía es directamente una quimera, un fracaso estrepitoso. Una proposición universal como la ley de la demanda nunca puede ser verificada en todos los casos posibles. Y encima, como señalaba el economista George Shackle, los datos económicos no son hechos puros. Claro, el PIB, la inflación. Son construcciones. Son construcciones sociales. Agregados estadísticos. Shackle hablaba de una virtud de la imprecisión. Así que la verificación completa es un sueño imposible. Vale, la economía suspende el primer examen. Pero entonces llega un nuevo profesor, Karl Popper, y cambia las reglas. Dice, olvídense de verificar, lo que importa es que una teoría pueda ser falsada. Eso es. Que se pueda demostrar que es falsa. Una teoría es científica si se la juega, si se expone a que un dato la tumbe. Y esto, a primera vista, parece una salida mucho más prometedora para la economía, ¿no? Parece. Sus teorías sí hacen predicciones que podrían resultar erróneas. Sin embargo, el artículo usa un ejemplo brillante para mostrar que tampoco es tan sencillo. Tomemos una de las joyas de la corona de la macroeconomía, la función de consumo de Keynes.
La idea de que lo que consume una sociedad depende sobre todo de su nivel de ingresos. A más renta, más consumo. Parece de sentido común. Lo es, pero cuando se llevaron los modelos más simples basados en esta idea a los datos del mundo real, sobre todo a partir de los 70s, empezaron a fallar. Las predicciones no cuadraban. ¿Había anomalías? Anomalías persistentes. Según un popperiano estricto, ¿qué habría que haber hecho? Tirar la teoría a la basura. Si los datos la contradicen, está falsada. Adiós, Keynes. Pero los economistas no hicieron eso, ni de lejos. Hicieron algo mucho más interesante. ¿El qué? En lugar de abandonar la idea central, la salvaron proponiendo hipótesis auxiliares. Salió Franco Modigliani y dijo, claro que falla, es que la gente planifica su consumo para toda su vida. La hipótesis del ciclo que vida. Y luego llegó Friedman y dijo, no, es que la gente consume pensando en su ingreso permanente, el de largo plazo. O sea, en lugar de matar la teoría, le pusieron armaduras y escudos para protegerla de los ataques de los datos. Precisamente. Y esto nos lleva a un concepto clave en filosofía de la ciencia que los autores destacan, la tesis de Duhem-Kane. Que suena complicado. Pero la idea es sencilla. Piensa que vas a hacer una tarta. Si sale mal, ¿de quién es la culpa? ¿De la harina? ¿De los huevos? ¿Del horno? ¿O de la receta? Es imposible saberlo con certeza. Pues eso es. Nunca pones a prueba un ingrediente aislado, sino todo el conjunto. Y en economía pasa lo mismo. Cuando una predicción falla, no sabes si es la idea central la que está mal o uno de los cientos de supuestos auxiliares. ¡Ostras! Entonces la economía funciona casi como un castillo medieval. Hay una idea central, el rey en la torre, que es intocable. Un núcleo firme, sí. Y luego un montón de soldados en la muralla que puedes sacrificar y reemplazar para defender al rey. Es una analogía perfecta. Y es exactamente la idea que desarrolló Imre Lakatos, con sus programas de investigación científica. Un programa como el keynesianismo o el neoclasicismo tiene un núcleo firme de ideas que sus seguidores deciden no cuestionar. Y un cinturón protector. Exacto. Un cinturón de hipótesis auxiliares, los soldados, que sí se pueden cambiar y adaptar para absorber las anomalías. El progreso no consiste en falsar el núcleo, sino en que el cinturón sea cada vez más sofisticado. Vale, entonces, si la verificación es imposible y la falsación es, como mínimo, ambigua, ¿en qué lugar deja eso a la economía? Parece un callejón sin salida. Pero el artículo concluye con una visión más pragmática, más moderna, que parece encajar mejor. ¿Una solución? Sí, los autores proponen que el modelo de Larry Laudan y sus tradiciones de investigación describe mucho mejor la realidad de la economía. ¿Mejor que los paradigmas de Kuhn? Mucho mejor. El problema con Kuhn es que él sugería que, en una ciencia madura, solo hay un paradigma dominante. Y en economía eso es falsísimo. Nunca ha habido un único paradigma. Siempre han coexistido y competido varias tradiciones a la vez. Neoclásica, keynesiana, marxista, austriaca. Es más como un mercado de ideas que una monarquía. Para Laudan, el progreso no consiste en acercarse a la verdad, sino en algo más práctico. ¿Qué tradición es capaz de resolver más problemas empíricos y teóricos que sus competidoras? Es una competencia continua por ser la más útil. Justo. Y esto conecta con la idea final que presenta el artículo, el realismo perspectivista. ¿Qué es la guinda del pastel? Una visión del filósofo Ronald Gere. Su idea es revolucionaria y a la vez de un sentido común aplastante. Dice que la ciencia no produce leyes verdaderas sobre el mundo. ¿Y qué produce entonces? Produce modelos. Y un modelo es como un mapa. Piensa en Google Maps. ¿Es una representación verdadera y completa de Madrid? ¿Qué va? Es una simplificación. No tiene los baches, ni el ruido, ni los olores. Claro. Pero es útil para ir del punto A al punto B. Increíblemente útil. El mapa no es verdadero o falso. Es más o menos adecuado para un propósito concreto desde una perspectiva concreta. Entonces, la gran revelación es que la economía no es que haya fracasado en ser como la física. Es que ha triunfado al aceptar que su trabajo no es encontrar la verdad del territorio, sino ser la mejor tienda de mapas de la ciudad. Esa es la conclusión. La economía moderna es un conjunto de tradiciones que compiten por construir los modelos mapa más útiles para entender aspectos de esa realidad compleja que llamamos economía. ¡Uf! ¡Qué recorrido! Empezamos con economistas queriendo ser como Newton y terminamos con economistas actuando más como cartógrafos. Pero esto, como bien señalan los autores, no cierra el debate.
Al contrario. Lo abre a nuevas preguntas muy profundas. El artículo en su espíritu nos invita a seguir pensando. Podríamos formular un par de esas preguntas epistemológicas que se quedan en el aire. Venga, dispara. Si aceptamos que los modelos económicos son solo mapas, representaciones parciales y no descripciones verdaderas, ¿qué legitima que los usemos para diseñar políticas públicas que afectan la vida de millones de personas? Claro, no es un salto de fe demasiado grande. Es potente. Y la segunda tiene que ver con los datos. Si los datos que usamos, como el PIB, no son hechos puros de la naturaleza, sino construcciones sociales que dependen de convenciones, ¿puede la economía aspirar de verdad a la objetividad? Esa falta de un único paradigma, esa convivencia de mapas rivales, ¿es un signo de inmadurez científica, una debilidad, o es en realidad su mayor fortaleza? Quizá es la única forma honesta de estudiar algo tan cambiante y complejo como la sociedad humana. Son preguntas que demuestran que este no es un debate académico encerrado en una torre de marfil, es una conversación fundamental. Sobre los límites de nuestro conocimiento y la responsabilidad que conlleva. Y cada nueva crisis, cada nuevo fenómeno, nos obliga a volver a estas preguntas. Desde luego. Esperamos que este análisis haya ofrecido una estructura, un mapa, para entender esta evolución tan compleja. El debate sobre qué es y cómo se hace la economía está más vivo que nunca. Y hay muchísimos otros recovecos metodológicos que se han quedado en el tintero. Sin duda, el debate da para mucho más. Esperamos que estas ideas sirvan para darle una vuelta. Nos escuchamos en el próximo análisis.